La humanidad se enfrenta a un milenio oscuro, gobernados por criaturas que solo existen en la imaginación humana, o quizás no. Hoy, en las pantallas, Edad Oscura Companion. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Hoy os traigo este Edad Oscura Companion. Es un suplemento que, bueno, se ha ido dejando debido a que, bueno, pues motivos variados. Sabéis que a mí me gusta enseñarlos con los suplementos de líneas que ya están empezadas para que no se dilate mucho. Y bueno, aquí traemos este Edad Oscura Companion, ¿no? Que es un libro que bastante diferente a lo que yo esperaba, de decir, porque yo esperaba algo más al Companion de V20 y no. Esto vendría a ser algo más parecido a una recopilación de nocturnos, mucho más pequeño, porque aquí tenemos, creo recordar que 7 nocturnos, o 7 ideas de nocturnos, pero bastante bien pensadas. Vamos a ir viendo por encima qué contiene este manual, que yo creo que puede ser interesante. Hay que tener cosas en cuenta, y vuelvo a repetirlo por si no habéis visto reseñas mías de Vampiro. Yo no soy un gran fan de Vampiro. De hecho, Vampiro, de todo el mundo de tinieblas, es el juego que menos me gusta de todos. Con lo cual, no, teniendo en cuenta que Raez y Demonio para mí son grandes desconocidos. Con lo cual no os puedo hacer una reseña muy en profundidad en lo que se refiere a la historia de Vampiro, porque sobre todo, pues aquí seguro que se hablan cosas, porque viene Constantinopla y seguro que Constantinopla Nocturno venían cosas, o en Transilvania Nocturno, o que se ha mencionado en cosas anteriores de la línea de Edad Oscura, de la que se publicó hace 20 años. Entonces, estos fallos, por disculparme un poco, ¿no? Porque yo no soy un gran conocedor de Edad Oscura y tampoco sé las diferencias, porque sé que existen con la mascarada y sé que existen diferencias en disciplinas y en algunas cuestiones de juego profundo. Yo particularmente no las conozco. He de decir que a mí me gusta más Edad Oscura que Vampiro o Mascarada. Creo que es, para mí me resulta mucho más interesante. Y los temas de Vampiro Edad Oscura son diferentes a los de Mascarada. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener esto. Además, este libro es un libro de lo que los americanos llaman fluffy, que son libros de principalmente de trasfondo. Aquí creo que si hay reglas, no llegan a las 6 páginas. Bueno, hay dos capítulos muy de reglas, pero que no son extensos, ni son reglas que os vayan a cambiar la vida. O sea, si venís aquí buscando material, por así decirlo, de creación de personajes o reglado, este libro va a ser una excepción. Este libro es para muy fans, sobre todo del trasfondo de la ambientación y lo que quieran tener escenarios pregenerados para poder jugar en Vampiro de la Oscura. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo cual, si bien es interesante, vuelvo a repetir, hay gente que este tipo de libros no le gusta. La típica gente que, pues, por ejemplo, con De todo de Quinta, solo se fija en la guía de Sanatar, ¿no? Por poner un ejemplo así muy, muy vistoso, ¿no? O que, por ejemplo, en Pathfinder no compran la guía de Golarion. No ni siquiera porque no dirijan en Golarion, sino porque meramente no les interesa. Esto es un tipo de jugador muy común. En España no sé qué lo común que puede ser, pero bueno, yo que principalmente pues leo cosas de los americanos, pues allí es tremendamente común que los libros de lo que ellos llaman fluffy no sean especialmente codiciados. Es un motivo por lo que muchas editoriales mezclan mucho fluffy con mucho crunchy, que es como llaman ellos, y suelen ser manuales de 50-50. O intentan tener un contenido importante. Este no, este es un contenido principalmente de ambientación. Pero bueno, lo primero que tenemos es la introducción con el tema y atmósfera, el cómo se lee este libro y todo este tipo de cosas, ¿no? También nos van a hablar de las situaciones principales, que, bueno, los elementos principales, algunos muy interesantes, y lo vamos a ver ahora. Y también vamos a ver, cada capítulo incluye un par de apócrifos. Los apócrifos son
ideas para clanes, pero vamos a ver que son muy desiguales. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es Roma. Roma es la ciudad eterna, ¿no? Y nos va a hablar de todo lo que es Roma, el Senado Oscuro, la creación del Inconu. El Inconu aparece aquí por primera vez y te dicen lo que es los elementos fundacionales del Inconu, muy diferente a lo que va a ser después con la búsqueda de Golconda. Y también hablan del antipapa. Es una ciudad donde la religión tiene sobre todo temas muy importantes. Creo que es una ciudad muy interesante. Una cosa que tienen todas estas ciudades es que están hechas muy para que la jueguen los jugadores. Esto no vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, que existe un demonio de ancestral viviendo bajo la ciudad, o hay un plan que solo saben tres vampiros de tercera generación por no sé qué, o hay una invasión alienígena que están evitando los magos, o que de repente hay una entrada a la espiral negra debajo de la ciudad. No. Estos son tramas. Este libro, las ciudades que pone, tiene tramas mucho más políticas y no diría de bajo nivel, pero que están hechas para que los jugadores se involucren. Están muy pensadas para que los jugadores jueguen estas tramas y no es meramente la novela para el máster. Y que el máster se pajea a lo largo de las 150 páginas, creo que tiene. 130 páginas, flipándose él solo con una historia que él solo va a conocer, ¿no? Estas historias están pensadas para que se jueguen. Una cosa que tienen, y más o menos es la estructura de todos los capítulos, es que nos presentan los vampiros más importantes de la ciudad. Pueden ser príncipes, pueden ser personajes importantes. En el caso de Roma, pues miembros del Senado y distintas cosas. Después nos van a hablar un poco de cómo se comporta la gente. Todo esto está bastante bien estructurado en todos. Tienen más o menos la misma estructura. Algunos tienen algunas variaciones más propias de la propia ciudad. Tienes por ejemplo, en el caso de Roma, pues nos habla de la tercera ciudad, ¿no? En la tercera ciudad se llama así porque existe Enoch y Roma sería la tercera ciudad, ¿no? La tercera ciudad vampírica, con permiso de Cartago. Pero bueno, nos habla de la tercera ciudad, cómo funciona, cómo los vampiros se metieron, ¿no? Cómo funciona este senado, cómo es la fundación del Inconu, todo este tipo religioso con el pecado y todo este tipo de cosas. Tiene mucha importancia la religión en Roma, muchísima. De hecho, la religión tiene mucha importancia en estos capítulos. Gran parte de las ciudades tienen este elemento de religioso, y yo creo que es muy importante. Yo creo que la religión es una de las cosas más interesantes de jugar a la oscura. Yo creo que, de hecho, la religión para mí es un tema muy chulo de jugar desde muchos puntos de vista. Creo que debido a la influencia humana, pero eso es una cuestión muy personal. Y yo creo que este tipo de tramas pega muy bien, además, en lo que es la sede de la religión cristiana, ¿no? Católica, sobre todo. Pero bueno, nos habla un poco de qué ha sido y tal. Después nos habla de apócrifo. El primero que aparece es el apócrifo Brulla, ¿no? Que nos van a hablar un poco de la senda de los puros, ¿no? Es una senda que seguían los Brulla antiguos, que por ejemplo vamos a ver algunos pecados, ¿no? Por ejemplo, el de 10 es desear un objeto material a una persona, o por ejemplo el 6 es mentir o engañar a una persona, ¿no? Los puros es un poco lo de bueno, pues ser una persona pura, ¿no? Podría ser un principio de Golconda, aunque no es exactamente así. Ya os digo, la verdad es que mola bastante, está bastante chulo. A mí es que los Brulla es un clan que me gusta mucho, sobre todo en Edad Oscura. En Enmascarada creo que han perdido gran parte de su esencia. No me gusta el elemento que tienen. A mí me gusta en Edad Oscura este elemento, sobre todo tan cercano a la caída de Cartago, ¿no? Mezcla entre filósofo, guerrero. Yo creo que tiene un grandísimo potencial. Mi clan favorito siempre va a ser el Gangrel. Soy Gangrel en mi corazón, con lo cual no... Pero yo creo que a mí el Brulla es una de esas cosas que me gustan muchísimo, sobre todo en la oscura. Después tenemos el Nosferatu. El Nosferatu nos van a hablar sobre todo lo que se llaman los túneles. Hay una cosa que te cuentan de las catacumbas, ¿no? Y es verdad que, y te lo dicen, ¿no? Que tiene un elemento histórico y muchos túneles debajo de Europa. Aquí lo agrandan muchísimo. O sea, es como si Europa entera, por no decir el mundo, estuviera conectado por una red de túneles subterráneos, ¿no? Y aquí te van a hablar de esto. Yo esperaba que te hablaran de los Niktuku. Estos dos capítulos empezamos a ver algunas cosas que tienen problemas de los apócrifos.
Los apócrifos, que si bien están bien, son chulos y algunos son interesantes, te dejan con un sabor de boca a medias, porque no están bien aprovechados. En realidad, casi todos ellos te van a dar una idea y está muy bien, la idea está muy bien cogida, pero yo esperaba un poco más, ¿no? Que acrecentaran un poco eh, cómo son los clanes en esa época. Claro, no va a haber, esto no es un saber de los clanes, un Lord of the Clans o un Lord of the Bloodlines, lo cual pues tiene ese problema, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que hubieran entrado algo más. Quizás el Companion, en lugar de ser las ciudades, hubiera molado que fueran estos apócrifos ampliados. Creo que hubieran quedado mucho más chulo el Companion. Pero pues no se han decidido por hacer esto, lo cual, bueno, pues no soy yo quien decir el cuestión. O sea, hay gente que le gustarán estas ciudades. Después tenemos Bath. Bath es una pequeña ciudad. Disculpad, he tenido que ver dónde estaba Bath porque no me acordaba. Sabía que estaba en Inglaterra. Bueno, Bath es una ciudad que está relativamente cerca de Cardiff. En la zona oeste de la isla principal de Inglaterra. Y bueno, pues nos habla de una ciudad, bueno, pues más tirando a lo que podría ser elementos más fantásticos en lo que se refiere a la leyenda artúrica. De hecho, habla de la primacía romana, hablan bastante del elemento de Avalon y del rey Arturo. Extrañamente no coge tanto como yo esperaba, quizás con el tema faérico. Afortunadamente no se va por ahí. Pero bueno, viene a ser. Tienen estos elementos. Ahí el folclore es muy importante en Bath. Y de hecho, funciona mucho mediante historias más que mezclan el folclore con la política real, ¿no? También volvemos a tener principales personajes de Bath en los lugares principales. Algunas cuestiones importantes de la ciudad. Nos hablan de todas las facciones cainitas, porque aquí el elemento de las funciones de los cainitas es muy importante, igual que el culto, el mitraísmo es súper importante en esta ciudad, igual que tenemos todo el elemento católico profanado o pervertido que tiene Roma. Aquí entra más bien en las religiones prerrománicas o que convivieron con el Imperio Romano. Tiene mucho de esto de importancia, ya os digo, folclore, facciones, religiones viejas con las nuevas. De hecho, vienen misterios mitraicos y tal, porque ya os digo, es muy importante este elemento pagano en esta ciudad. Y además vienen cosas como folclore, como el perro negro. El perro negro es una leyenda muy importante. Ocurre en toda Europa, aunque es verdad que sus orígenes allí. De hecho, en España es muy importante, sobre todo en la zona de Cataluña, en la leyenda de los perros negros. Y Felipe II pensaba que un perro negro le seguía para acompañarle al infierno, ¿no? Que fue uno de los... Bueno, dentro de la historia mágica que tiene Felipe II, que es muy interesante, pero obviamente esto no viene en los libros de historia, porque no te lo van a contar. De hecho, uno de los motivos para crear el Escorial está creado cerca de una puerta que lleva directamente al infierno, cerca de Madrid, o eso se decía, obviamente. Y bueno, él se decía que había un perro negro que le acechaba, ¿no? Y que no podía entrar al Escorial, y uno de los motivos. Bueno, hay mucha leyenda allí, y bueno, está siempre lo de el que tiene la forma de pira o algo así por tal, pero bueno, hay muchas historias sobre eso. Es muy interesante, pero obviamente pues todo esto no te lo va a decir nunca un historiador. Pero bueno, yo os digo, muy interesante esta ciudad. No es tan chula como Roma, pero creo que tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Después tenemos los capadochos con todo el tema del culto a la muerte. O los Ventru con la importancia del linaje. Los Ventru, aquí van a venir todos los cuartas Ventru conocidos, por si quieres descender, ¿no? Esto que el linaje es tan importante dentro de los Ventru, pues aquí tienes todos los Ventrus conocidos de cuarta generación. Puede haber más, te lo dicen, pero estos son los más prominentes, ¿no? Luego dicen, no es lo mismo decir que soy el hijo de Mengano que vengo del linaje de Antonius. Después tenemos el siguiente. Voy a ver de nuevo dónde está, lo siento mucho, porque es que son ciudades muy raras. Bueno, lo siguiente que tenemos es Bajarcarrey. Bajarcarrey es una pequeña islita al sur de Islandia, colonizada por noruegos, por vikingos. Y bueno, igual que todos el resto de capítulos, pues esto está gobernado, de hecho está gobernado por una especie de princesa o reina Gangrel. Este capítulo es muy complicado de leer,
porque hace falta o saber mucho de cultura nórdica medieval, o sea, de la edad de los saqueos, de los vikingos, ¿no? Porque te hablan continuamente, y esto yo creo que es un error del capítulo, ¿no? Te hablan de Volvas, te hablan de Asgeris, te hablan bueno, te hablan de un montón de conceptos, de Holst, que necesitas un Wikipedia al lado para poder entender o conocer mucho esta cultura, ¿no? Yo que no soy un ligero aficionado, ¿no? Como muchos roleros a este tipo de cosas, pues algunas cosas pues sé lo que son, pero otras tengo que mirarlas porque no me acuerdo de la mitad, ¿no? Y utilizan este tipo de escritura que depende de quién lo escriba, pues muchos de estos conceptos se escriben diferentes, ¿no? Porque pasa un poco como el japonés, hay distintas formas de escribirlo de forma fonética. Entonces, pues bueno, pues funciona de esta forma. El caso es que pues esto está gobernado por una especie de gangrel sanguinaria, ¿no? Es una especie de reina vikinga que se dedica a masacrar y a crear ríos de sangre, ¿no? También entra mucho esto de las dos culturas, la del martillo y la cruz, ¿no? La religión cristiana y las viejas costumbres, ¿no? Esto que tuvieron los propios nórdicos, todos los pueblos vikingos, ¿no? Que con sus dos religiones o costumbres entrechocándose y intentando, bueno, se terminaron convirtiendo, ¿no? Pero bueno, existe esto, existe todo este tipo de salvajismo. Ya claro, esto se está ambientado en el siglo XIII. Aquí ya todo este tipo de guerreros empiezan a desaparecer, todo este tipo de estirpes guerreras empiezan a desaparecer, se empiezan a civilizar y a convertir en algo más a lo que vemos, lo que luego quedan cosas como la lanza, ¿no? Pero bueno, todo esto pues tiene todo este tipo de elementos y creo que es bastante interesante. Es una política más brutal, más tribal, más de ese estilo. Yo creo que la verdad es una ciudad, un dominio, una ciudad para gente que busca algo más de menos conspiraciones y más cosas más directas. Después tenemos la Pocket of Angel, que es la vida del nómada, ¿no? Que nos hablan un poco de los peligros que podemos tener por el mero hecho de viajar en la Edad Media, que era algo relativamente infrecuente. Y después tenemos el Malkavian, que es un alma para sangrar, que bueno, pues nos hablan un poco de estas locuras que tienen Malkavians variadas, ¿no? Después tenemos el dominio de Constantinopla. Esta ciudad pues vuelve a ser, ya os digo, la religión es muy importante en casi todos estos capítulos. Constantinopla, que viene a ser un poco herencia de Constantinopla nocturno o el Transilvania nocturno. Seguro que tiene un montón de referencias y cosas que señalan a eso, pero lamentablemente pues no os puedo decir cuáles son porque son libros, yo me leí en su día Transilvania nocturno, me gustó muchísimo, yo recuerdo que me gustó bastante cuando quería dirigir las crónicas de Transilvania, pero al final pues fue algo que no funcionó, así que, y menos mal porque las crónicas de Transilvania, sobre todo visto con perspectiva, son bastante malas, quizás algún día hable de ellas, pero bueno, el dominio de Constantinopla pues nos habla un poco de todo esto, ¿no? Y las diferencias que hay, porque claro, hay que tener en cuenta que Imperio Bizantino y todo lo que se refiere a toda la cultura bizantina, muchas cosas son un constructos del siglo XVII-XVIII. No existen. Esto es gente que son del Imperio Romano. Y ellos siguen considerando del Imperio Romano. Ellos son del Imperio. O sea, para ellos el Imperio no ha caído. El Imperio no va a caer hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV. Y este elemento imperial y de herencia del Imperio del Mediterráneo está muy impregnado en la ciudad. Todo este tipo de culturas y cultos, sobre todo porque, bueno, pues aquí hay una guerra de religión brutal, ¿no? Porque está esta separación entre las iglesias oriental y occidental. En España no lo conocemos casi apenas, pero allí es muy importante. Pues todo eso va a tener que ver, ¿no? Y tiene todos los sueños de la Trinidad, los cultos, los frentes, los santos de esa zona, la gente que busca recuperar el imperio, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Nos hablan también de todos los distritos de la ciudad, de forma muy parca. Ya os digo, es que te están resumiendo la ciudad, creo que son 10 páginas y creo que le estoy poniendo 10 de más. 57 a la 66, pues mirad, es que son 9 páginas. No podéis esperar el detalle que tiene Constantinopla nocturno aquí. Pero bueno, pues existe, ¿no? Y creo que es una ciudad, a mí, junto con Roma, es una de las más interesantes, lo que si quieres jugar una partida de vampiro más tradicional.
Después tenemos en la sombra. En la sombra nos van a hablar un poco de cómo funciona la intriga bizantina, ¿no? Para poder dirigir un poco este tipo de intrigas. Y después la senda del arcángel, ¿no? Que es otra senda de... No, la senda del arcángel es, perdón, es de los toreador, ¿no? La senda del arcángel, de hecho, es uno que intenta satisfacer las tentaciones y el arte, porque te habla mucho de los Nephilims y de todos los... el culto de los Nephilims y todo lo que lleva alrededor. También nos hablan de los chinis, que, bueno, pues todos los elementos estos propios de los chinis. Para mí es un capítulo que la verdad me llamó bastante poco, ¿no? Pero bueno, pues todo... Los chimis es que es una cultura que apenas me gusta, entonces disculpadme, no sé especialmente qué aporta esto que no aporta el resto de cosas. Pero bueno, nos habla un poco de lugares de interés y cosas, intereses que tienen los chimis por esta zona. Bueno, una nueva interrupción porque he tenido que ver dónde estaba, porque en este caso hablamos de Mogadiscio. Mogadiscio es una ciudad africana, concretamente en la zona de Somalia, lo cual pues creo que quita mucho de la zona de confort habitual de este tipo de juego, de este tipo de ambientaciones, no juego. ¿Por qué? Porque nos lleva a un lugar muy alejado de Europa. Está al otro... Está... pues técnicamente en un lugar, si ya Constantinopla nos es desconocido mucho a los españoles, pues Mogadiscio directamente aún más, y está colocado, ya os digo, en la zona de Somalia, muy alejado de cualquier tipo de influencia cristiana. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que tiene esta ciudad. Vamos a poder jugar, eso sí, quizás con clanes poco habituales, ¿no? Con los linajes africanos y todo ese tipo de cosas, lo que es interesante. Me da a mí que esto se va a haber nombrado... Seguramente esta ciudad proviene de lo que se llamó el año del escarabajo, de una serie de suplementos africanos que salieron a lo largo de ese año. Mucha gente esperaba que algunos de estos libros terminaran surgiendo algo parecido a estirpe Oriente. Nunca fue así. Oriente. Y bueno, lo mismo, tenemos los vampiros importantes, tenemos varios asuntos que están con varias facciones de vampiros, tanto altos bajos clanes, como por ejemplo los Laion, que tienen muchísima importancia. De hecho, aquí se están pegando muchísimo todos los personajes, los setitas, tal. Esto es una auténtica lucha de divinidades entre la fe musulmana y la antigua fe, digamos, bueno, hay varias fes antiguas, muy antiguas, luchando obviamente con el Islam y por una supremacía. Ya os digo, las batallas religiosas en este juego y del choque cultural de dos fes que se chocan entre sí son importantes. Y en esta ciudad directamente es que hay directamente luchas armadas en las calles por este tipo de elementos. Los setitas tienen también mucha importancia aquí. Y igual que todo lo que tiene que ver con Zaratustra y el zoroastrismo. De hecho, tiene un capítulo dedicado al zoroastrismo, que es una religión que también nos puede resultar un poco extraña, dependiendo de a qué estéis acostumbrados. Si habéis leído bastante Nietzsche, a lo mejor os puede sonar un poco más, ¿no? Por el libro así hablo de Zaratustra. Y bueno, yo por ejemplo que juego mucho Ars Magica, pues todo el zoroastrismo también tiene un par de suplementos en el que te explican bastante sobre la religión. Pero es una religión un poco extraña que está mucho más allá del contenido de este vídeo. Yo os digo, esto es un choque continuo entre todas las fes. De hecho, nos hablan, tienen capítulos dedicados a cada una de las fes, muy por encima, y además un poco cómo está la situación de cada fe en la ciudad. Para mí, siendo Roma y Constantinopla creo que las que dan el juego más clásico, a mí esta es la que más me ha gustado. Después tenemos la Apócrifo Samita, que es donde nos van a hablar de todo el tema del zoroastrismo. El capítulo de los setitas, quiero recordar. De los Ramaga, que vienen a ser una especie... No me ha quedado muy claro si es es una especie de secta dedicada a la oscuridad, ¿no? Que, bueno, pues coge disciplinas un poco raras porque vienen disciplinas combinadas. No me termina de convencer, pero bueno, cosas que hay. En el caso de la Samita también viene una serie de rituales zoroástricos o zoroastristas. No sé cómo se llamaría, pero bueno. Después tenemos Mangalutru,
que viene a ser la zona de la India. Sí, lo estaba mirando exactamente, sí, es de la zona occidental de la India. Y tiene mucho que ver con la caída de los Salubri. Aquí los Salubri tenían una cosa eran muy importantes, y la caída del clan Salubri ha dejado un hueco de poder con muchos de los vástagos luchando entre sí. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Además tiene todo el elemento exótico que puede tener la India, ¿no? Con todas las culturas de allí. También la religión es muy importante. Hay varios príncipes intentando hacerse con el hueco de poder, sobre todo porque quedan los últimos Salubri en la zona. Aquí es un sitio donde llevar Salubris es perfectamente factible. Y bueno, ya os digo, hay una lucha entre los Ragnos y los propios Salubri, con los Temere intentando empezar a entrar en baza. Pero claro, aquí es un lugar donde los Salubri todavía tienen mucho que decir y no es tan fácil echarles, ¿no? Aquí, si los jugadores quieren llevar Salubri, esta ciudad puede ser interesante. Para mí es una de las que menos me gusta. Es quizás una de las menos detalladas. Le dedican 6 páginas apenas al dominio. Quizás sea la más libre, pero para mí es excesivamente exótica para algo que busco en Vampiro Edad Oscura. Y la cultura me es suficientemente ajena como para que estas 6 páginas no me den lo suficiente como para poder hacer algo interesante. Pero eso es una cuestión personal. Si conocéis mucho la cultura india, y yo supongo que, claro, ten en cuenta que esto sale en inglés, y claro, los ingleses, pues al haber tenido la India bajo su dominio, pues supongo que ellos conocen mucho más de las vicisitudes de la India que aquí, obviamente, en las culturas más mediterráneas, concretamente en España, pues a lo mejor les es interesante. Me gusta porque da este pie que ya tiene gran parte de las líneas 20 aniversario, y que después en quinta se va a notar muchísimo más. Es el intento de internacionalizar, que no sea todo estado anglocéntrico, o sea, todo está en la edad moderna muy centrado en Estados Unidos y en la edad oscura muy centrado en Inglaterra. Me gusta este elemento de apertura y que te muestren escenarios tan distintos y tan variados, porque te permite perfectamente adaptar un poco y coger la inspiración para ver cómo funciona la cultura. Yo os digo que en este Companion las 6 ciudades están escogidas para que tenga mucha importancia las confrontaciones de religión, porque Vampiro de Oscura tiene el tema religioso muy en boga. Y claro, las ciudades están cogidas para eso. Si no os mola tanto ese tema, o quizás estas ciudades no sean los mejores ejemplos, pero dan muy pie a entender cosas. Nos hablan un poco de los Salubri y sus caminos, los Ravnos con todo el tema de las castas y el karma, claro, teniendo en cuenta que pues que uno de sus dominios, pues tiene lógica, ¿no? Y bueno, después tenemos el capítulo 7, quizás sea el más interesante para algunos. De hecho, yo en reseñas americanas he visto, este es uno de los que más gusta, pero a mí no me gusta apenas, porque construir un dominio vendría a ser un poco construir tu dominio. No es exclusivo, te dice y te recomienda mucho tener el otro suplemento de Vampiro de Oscura, que no me acuerdo, que lo reseñé, no me acuerdo cómo se llama. El Companion no, porque el Companion es este. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro suplemento de Edad Oscura. El Tomo de los Secretos. El que te habla un poco de cómo construir tu dominio, cómo invertir, como tal. Pero ya os digo, a mí se me hace muy, muy corto. Muy, muy corto. Tiene una serie de ideas, una serie de mecánicas de construcción, algunos eventos de dominio que pueden tener, pero no llega al nivel. Vuelvo a decir que yo estoy acostumbrado a suplementos de ese estilo, como puede ser Covenants, que es por suplementos maravillosos. Vuelvo a repetir, le están dedicando a esto 9 páginas. Pues no puedes esperar un gran nivel de detalle. Sinceramente, para mí es bastante deficiente. Estas 9 páginas se hubiera aprovechado para poder ampliar un poco, sobre todo las dos últimas ciudades, Mogadiscio y Pisacha, o Pisaca, o Pistacha, o no sé cómo se pronunciaría, lo siento mucho. Mi hindú de Albacete no da para mucho, pero el caso que no, a mí no me ha gustado. Si queréis algo de este estilo, sinceramente, cogeros libros como Covenants, que va a ser, quitando las referencias a Smarika o cambiándolo por referencias más vampíricas, es un libro infinitamente superior para construir escenarios. Yo digo, a mí no, este capítulo me sobra completamente. Lo siguiente que tenemos es Tremere, que nos van a hablar un poco de la parte más militar de la casa. Esto me resulta muy extraño, esta sección por parte de los Tremere, porque me recuerda mucho
a cómo han retransformado los Tremere en Ars Magica. Entonces no sé yo si está cogido de esta reconstrucción de la casa Tremere. Y por último tenemos el arte del campo de batalla, en el que nos van a venir unas reglas avanzadas y dedicadas a tanto a la armadura como a las armas medievales para el combate. Es una ampliación del sistema del combate. Y al igual que viene este elemento de detalle y esta ampliación, viene otra cosa que a mí me ha gustado bastante. Me gustaría ver cómo puedo adaptar para hombre lobo, de hecho, para combates más de segunda, que es el combate simplificado, ¿no? Lo que se llama el rápido como un ataque de una espada, en el que intenta reducir todas las tiradas del combate a una. El problema que tiene para mí el sistema de combate del sistema narrativo en general es que exige demasiadas tiradas. Para yo saber si te he hecho algo, exige 4 tiradas. Mi ataque, tu esquiva, mi daño, tu resistencia. 4 tiradas. Aquí lo simplifica una. Y lo que hace es crear una serie de abstracciones para representar las disciplinas, los poderes y tipo de cosas. Lo cual, bueno, pues para mí, pues sinceramente es muy superior. Parece que alguien me ha hecho caso. Bueno, concretamente a mí, esto es algo que flota en el ambiente y hay gente que odia el sistema narrativo por lo mismo. Yo intenté crear un sistema similar a este, pero no me salía. Voy a ver si haciendo de estas ideas soy capaz de crear un sistema alternativo de combate para hombre lobo, al menos cuando se enfrenten a masillas. Ya os digo, es un bastante interesante. Después tenemos el apócrifo de Seth, en el que nos va a hablar de... Aquí no viene reglas ni nada, es solamente un texto, tal cual, con alguna idea para que los jugadores se involucren en este tipo de mierdas, sobre el origen de Seth, que puedes tomar como algo cierto o no. Pero bueno, curioso e interesante. Y por último tenemos la página de publicidad de que lo siguiente que van a sacar es el libro de los secretos. O no, porque este libro no sé si salió antes o después de cómo haces eso. Así que no sé si en cómo haces eso, que no me lo he leído todavía, viene algo más. Pero en fin, yo os digo, un gran complemento, ya lo veis. No sé si os puede interesar o no. Yo creo que para un fan a vampiro creo que es bastante interesante. Si sois aficionados al trasfondo o queréis unas localizaciones para poder jugar, creo que también lo es. Son muy ampliables y además todas las tramas que hablan están muy pensadas para que los jugadores formen parte del núcleo importante, no meramente que se queden mirando como espectadores. Y a mí me resulta interesante. Quizás en lo que se refiere a reglas, pues muchos quedéis decepcionados con otros libros como Tomo de los Secretos, que quizás puedan ser, pero yo es que creo que Vampiro no necesita más reglas, necesita más suplementos como estos. Pero es yo os digo, es una opinión personal. Y esto es todo por ahora. Lo siguiente que voy a reseñar ya será la semana que viene, que van a ser poderes marciales y la web del aventurero, ¿no? Manuales crunchy para D&D. Todo lo que no he reseñado en esta edición. También creo que va a ser un vídeo corto, pero bueno, los vamos a ver. Y así que nos vemos.